la puedan ver. No sé si se ve lo que estoy proyectando en pantalla. Es un Sí, profe. documento. Es un documento que he subido. Ya vamos a ingresar a la temática de lo que es las instalaciones. Como todos tienen conocimientos diferentes. Algunos pueden tener experiencia, otros no. Comenzaré con conceptos básicos hasta llegar, pasaré circuitos, elementos de instalaciones, cálculo de instalaciones. Vamos a ver si veo un poco de cálculo de iluminación, que también es importante para proyectos luminotécnicos. Hasta ya el diseño de un proyecto de instalación, ¿no? Este documento está el enlace subido al aula virtual. Si consideran lo pueden descargar o simplemente le dan clic al enlace para que lo puedan ver. En base a la clase que tengamos el día de hoy y el día de mañana, creo que también tenemos instalaciones. En base a esas clases habrá un cuestionario el día jueves que estará habilitado en esa hora que tenemos instalaciones, ¿no? Entonces, basado en lo que voy a explicar en estas dos clases, tendrá un cuestionario que este cuestionario ya tendrá validez, ¿no? Vale 2 puntos. Entonces, inicio. Primero aquí habla de los tipos de energía. Primero, quiero que me indique si conocen, aparte de lo que dice aquí, mecánica, hidráulica, algún otro tipo de energía existente. O pregunto. La eólica. Ya la eólica, ¿cuál más? Ah, Solar. La Ya, térmica, profe. la térmica, la solar, la biomasa, la mareomotriz, Electromagnética. no electromagnética, no, la nuclear. ¿Qué tipo de energía se genera en Esmeralda? ¿Qué? La térmica, ¿en dónde? Termomeral. Termoesmeralda, ¿no, verdad? La 1 y la 2. A nivel nacional tenemos un sistema que se llama Sistema Nacional Interconectado, SNI, donde están unidas todas las generadoras del país, de todos los tipos, térmica, hidráulica, ahora tenemos eólica. Por ejemplo, en el caso de la eólica tenemos una pequeña central de generación que queda en Loja. La térmica aquí en Esmeralda, tenemos bastante, en la actualidad bastante hidroeléctricas. La ventaja de la térmica, como sabemos, es una energía más contaminante, a diferencia, por ejemplo, de la solar, de hidráulica, que tiene menor impacto. Entonces, toda energía, sea cual sea, dice una frase que la energía no se destruye, solamente se transforma. Es decir, que pasa de un tipo de energía y se transforma a una diferente. Por ejemplo, la energía del agua, la energía cinética, en los embalses, cuando se produce la caída del agua, la energía potencial se transforma, producto de las turbinas, se transforma en energía eléctrica. Asimismo, otro tipo de energía, por ejemplo, la energía, eh, la energía solar, la de los paneles, se transforma en energía eléctrica. La mecánica se puede transformar en eléctrica y la eléctrica se puede transformar en mecánica, es decir, en movimiento. En el caso, por ejemplo, de los motores, se inyecta energía eléctrica y sale energía mecánica. Y en el caso de los generadores, se inyecta energía mecánica y se obtiene energía eléctrica. Entonces vamos a ver pequeños conceptos básicos. ¿Qué me ayuda leyendo el primer concepto, energía mecánica? lo voy yo, por favor, yo. A ver Fabricio. Ya. Energía mecánica. Una forma de energía que es producida debido a la posición o al movimiento de un cuerpo. Esta energía puede ser producida por equipos o máquinas para diversas aplicaciones. Por ejemplo,
Se puede aprovechar la energía de un tractor o de una yunta para arar la tierra, así como la energía de un motor para mover un molino y moler granos. La energía mecánica puede ser transformada en electricidad o a través de un generador eléctrico. Claro, aquí Sí, profe. dan pequeños ejemplos del aprovechamiento de este tipo de energía. Por ejemplo, en el caso ya de la parte industrial, parte de fábrica, la energía de los motores se aprovecha para mover ciertos procesos. Por ejemplo, no sé si han visto las máquinas transportadoras que estaban conectadas en sí a un motor y a una polea que permite que se transporten ciertos elementos. Entonces, toda máquina que genere movimiento aprovecha la energía mecánica de diferentes maneras. El siguiente concepto, energía hidráulica. A ver, Andrés Gómez. Ya, Ya, energía profe, yo hidráulica. leo. Se produce. Leo, Continúa, profe. Andrés. Sí, sí, sí. Ya, energía hidráulica se produce con el movimiento del agua, que puede mover dispositivos como por ejemplo molinos o al caer en una altura determinada para generar energía eléctrica a través de una turbina. Ya, este tipo de energía es muy aprovechada actualmente en el país, ¿no? Creo que se han visto en las noticias, en la actualidad existen diferentes generadoras hidroeléctricas. La más conocida creo que es la Paute, la que era principal fuente de generación hidroeléctrica en el país. Ahora existen varias, algunas están funcionando, la Coca-Cola Sinclair, la Toachi Pilatonga, que aprovechan la caída del agua, la velocidad del agua y la caída, como le indicaban antes, mueve diferentes tipos de hélices que hacen que se transforme en energía eléctrica, ¿no? Ventaja principal es que es conocida como una energía limpia, aunque al momento de construir los embalses y todo el sistema de generación existen talas de árboles, pero a la larga contamina menos ambientalmente que otro tipo de energía que veremos más adelante. Vamos con la siguiente, la eólica. ¿Qué me da con el siguiente tipo de energía? La eólica. Energía eólica. Emplear la energía del viento para poner en movimiento elementos como por ejemplo las palas de un molino que pueden mover un generador para generar electricidad o una aerobomba para extraer agua de pozo. Ya este tipo de energía es también, bueno, para nosotros un poco nueva. En el país solamente existe un pequeño proyecto en Loja. Las desventajas principales de esta energía conocida como limpia es que no se puede aplicar en todos los lugares. Tiene que cumplir ciertas condiciones. No quiere decir que yo existe una montaña y yo pueda colocar estos aerogeneradores para generar energía, sino que el clima, las condiciones climáticas, ambientales, tiene que eh, cumplir ciertos requisitos para que pueda funcionar este tipo de energía eólica, así también la hidráulica, las mareomotrices, en todos lugares no se puede aplicar. Vamos con el siguiente. Bueno, este de aquí creo que todos lo conocemos. ¿Quién me ayuda leyendo? Energía eléctrica Sí. es la energía producida a partir de la transformación de la energía hidráulica a través de centrales hidroeléctricas mediante la transformación de combustibles convencionales, gas, petróleo, carbón, o mediante la transformación de fuentes de energía renovables, sol, viento, mareas del mar, biomasa, a través de sistemas eólicos, sistemas solares, centrales mareométricos y de biomasa. Ya, esta de aquí es la principal que conocemos.
todos los tipos de energía anteriores, el objetivo es que se transformen en energía eléctrica para que puedan funcionar los equipos, maquinarias, todo lo que utilizamos en la vida cotidiana, ¿no? Sin este tipo de energía, creo que el mundo fuera completamente diferente. Viviéramos en una segunda época prehistórica, ya que sin energía eléctrica nada funcionaría. Y aquí hay un concepto básico de electricidad que me iba leyendo. A ver, por aquí está Pavel Quintero. Ayúdenme leyendo, por favor. Dígame, profe. Ayúdenme leyendo qué es la electricidad. Ya. La electricidad es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas. La electricidad es una forma de energía que se puede aprovechar de diferentes maneras para generar movimientos mecánicos, calor, iluminación, etc. Es la base fundamental para poner en funcionamiento desde pequeños equipos hasta aparatos de gran potencia. Este fenómeno es estudiado y representado por diferentes leyes o ecuaciones matemáticas. Ya, entonces creo que todos conocemos lo que es la electricidad, ¿no? Es un fenómeno físico, es parte de la naturaleza que nos ha permitido a la humanidad evolucionar, ¿no? Hay diferentes pensadores, científicos, que han permitido, mediante sus descubrimientos, que la electricidad sea aprovechada al máximo. Y aquí un concepto básico, magnitudes eléctricas. El primer concepto que me ayuda. Voltaje, también conocido como tensión o diferencia de potencial, es la fuerza electromotriz que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica sobre las cargas o electrones a lo largo del conductor de un circuito eléctrico cerrado. A mayor diferencia de potencial, mayor será el voltaje existente en el conductor del circuito. Ya, el primer concepto básico, creo que todos conocemos que es voltaje. Su unidad de medida es el voltio. Su nombre se lo debe al físico Alessandro de Volta, que él fue, no el inventor, el descubridor de la primera pila, ¿sí? La primera pila voltaica, la primera batería. Y el voltaje es muy utilizado, es una diferencia de potencial. En la actualidad el voltaje, por ejemplo, que se utiliza en el país como todos conocemos, son 2 voltajes, 110 a 120 voltios y 200 voltios, ¿no? Que normalmente se trabaja. En la parte industrial se trabaja con voltajes más altos. Yo he visto que se trabajan máquinas con 480 voltios. Existen subestaciones de 13.800 voltios hasta 69.000 voltios, que es el máximo voltaje que se trabaja en el país, ¿no? La ventaja como vieron en el video que les mostré la semana pasada, que a mayor voltaje nos permite transportar y alimentar mayores lugares, ¿no? Por eso se eleva el voltaje y se lo disminuye en sus estaciones. Aquí están las unidades de medida, como le indicaba, es el voltio, que todos conocemos, y sus múltiplos, ¿no? ¿Verdad? 1 kilovoltio es igual a 1000 voltios. ¿Sí? 1 milivoltio es igual a 0.001 voltios. Si yo quisiera pasar, aquí tengo 1 kilovoltio a 1000 voltios, si yo quisiera pasar 2.5 kilovoltios a voltio, ¿cuánto sería? 2500. 2500 voltios, ¿no? ¿Verdad? Si sube a 3 kilovoltios, no. La K significa por 10 al cubo, ¿no? Vamos a pasar un poco más de prisa. Estos son conceptos muy básicos, ya deben saber. Bueno, estos son los niveles de tensión. Estos niveles de tensión varían de país a país. Normalmente en el país, en Ecuador, en
En los sistemas de transmisión se trabaja con niveles de media tensión que son 13.800 voltios. Y alta tensión hay pocas subestaciones. Por ejemplo, solamente hay una aquí en Esmeralda que trabaja con 69.000 voltios, que se la conocía como subestación Incomi, ¿no? Porque era la más grande y con el mayor voltaje en la ciudad. Para transmisión, subtransmisión y distribución va bajando los voltajes. Este es otro concepto básico. ¿Quién me ayuda leyendo? Ayúdame leyendo. Corriente o intensidad. Siga. Corriente o intensidad eléctrica. Es la cantidad de carga eléctrica que recorre un conductor eléctrico por unidad de tiempo. La unidad de medida es el amperio, que permite conocer la cantidad de corriente que circula por los diferentes circuitos eléctricos implementados en la industria o redes eléctricas domiciliarias. Los submúltiplos miliamperios se emplean por lo general para medir corrientes de poca intensidad con la que trabajan los circuitos electrónicos. Ya este concepto es muy clave en lo que es instalaciones, lo que son amperios, también conocidos como amperaje, porque de esta magnitud, que es el flujo electrónico que circula por un conductor. Apaguen los micrófonos, por favor. Como le indicaba, este concepto es muy clave, porque por ejemplo, para hacer la selección de los elementos de protección de la vivienda, se toma en cuenta los amperajes principalmente. Para hacer la selección de los conductores eléctricos, se toma en cuenta el amperaje. ¿Sí? Entonces, si usted al momento de hacer el cálculo lo hace de mala manera, los amperios que circulan, por ejemplo, por un circuito, va a hacer una mala dimensión del conductor. Y si hace una mala dimensión del conductor, hace una mala dimensión de la protección, que pasa muchas veces. No sé si han visto el caso, que las protecciones que existen en las viviendas, al momento de existir un cortocircuito o una sobrecarga, no actúan. No se disparan, no se abren. ¿Por qué sucede esto? Porque han sido sobredimensionados. Es decir, que el amperaje, la protección, el amperaje que se ha seleccionado para esa protección es mayor al que circula por el circuito. Si yo por mi circuito tengo que circulan 20 amperios y yo hago la selección de un breaker de 32, por ejemplo, amperios, al momento de existir una sobrecarga, el breaker nunca se va a disparar. O pasa lo contrario, por ejemplo, que mi breaker o disyuntor, también conocido, sea de menor valor al amperaje que circula por el circuito. En ese caso, ¿qué sucede? En ese caso, el breaker siempre se va a abrir. ¿Sí? Entonces, mis máquinas o cualquier elemento que esté conectado a ese circuito no funcionan bien. Entonces, este valor, esta magnitud hay que tenerla muy en cuenta, ya lo veremos más adelante. Así como el voltaje, ¿no? También en las casas de los conductores, el voltaje es importante por la caída de tensión que puede haber en ese conductor. Bueno, aquí hay un circuito básico. ¿Sí? Aquí está una fuente de alimentación. Este punto de aquí es un elemento, un foco. ¿Sí? Entonces, cuando se inyecta un voltaje por el circuito, circula una intensidad, un amperaje que permite que funcione el foco, ¿no? Aquí está conectado directamente, pero se le puede colocar un switcher para que pueda manipularlo, ¿no? Como le indicaba, bueno, aquí la unidad de medida del amperio, de la intensidad, es el ampere o amperio, ¿no? Así como en antes, un kiloamperio tiene 1000 amperios. Si son 2.5 kiloamperios, son 2500 amperios.
Ya aquí están los valores llevados a miliamperio y microamperio. Este aquí no, casi poco se lo utiliza, el miliamperio, pero el microamperio sí se utiliza en el caso, por ejemplo, lo que son los capacitores, los microfaradios y los microamperios. El siguiente concepto. ¿Qué me da con el siguiente concepto? Ahí leo, profe, ahí leo ya. Ya. Siga. El ampere o amperio es la unidad de medida con que se mide la intensidad o corriente eléctrica y se representa con la letra A en mayúscula. Unidad de medida. Múltiplo. Kiloamperio, que su abreviación es KA, un KA, que es kiloamperio, y submúltiplo, miliamperio, No, abreviado MA, el o siguiente, resistencia eléctrica le leo. sí, esa parte de ahí, disculpe, no la había escuchado. Allá. En una instalación eléctrica, cualquier equipo o dispositivo conectado representa una resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. También los conductores se comportan como una resistencia. La resistencia es la mayor o menor dificultad que opone un material al paso de la corriente eléctrica, dependiendo de las características del material, longitud y de la sección. La resistencia se representa por la letra R y su símbolo es la letra griega omega, que ahí está en abreviación. La resistencia eléctrica varía por la sección del conductor. Cuanto mayor es la sección del conductor, la resistencia disminuye. Cuanto menor es la sección, la resistencia aumenta. Variación de la resistencia por la longitud del conductor. Cuanto más largo es el conductor, la resistencia aumenta. Y cuanto menor es el conductor, la resistencia disminuye. Ya, esto aquí también conocido como los ohmios, es la oposición que presentan los cuerpos al flujo de electrones, ¿no? Como decía aquí, existe menor oposición cuanto mayor sea el conductor. Y mientras más largo el conductor, mayor va a ser la oposición. Eso lo veremos en el caso del cálculo, por ejemplo, en el caída de tensión. Bueno, esta aquí creo que ya vieron. Son conceptos básicos también. Diferentes circuitos. A ver, vamos analizando. Voy a ponerle una pequeña prueba, ¿no? Una pequeña pregunta. En este circuito que estoy señalando aquí, que ustedes ya vieron circuitos, ¿no? ¿La intensidad que circula por cada uno de los bombillos es el mismo o es diferente? Vaya, no tengo. Diferente, profe. ¿Por qué es diferente? Es el mismo, profe, porque es un solo sentido. A ver, seguro. Es el mismo, Va en diferentes sentidos. es el mismo porque es un circuito en paralelo. ¿Están seguros? En un circuito de serie la intensidad es la misma o diferente. Si yo tengo dos bombillos conectados en serie, la intensidad que circula por cada uno de los bombillos es el mismo o diferente. Aquí está en paralelo. Ahora yo digo el caso en serie. Tengo dos bombillos en serie. Es la misma, profe. En serie es la misma, ¿no? La Porque intensidad... digamos, está conectada. Están Claro, conectadas las dos mismas. exacto. En serie la intensidad total va a circular por todos los bombillos. En paralelo se va a dividir. La intensidad total va a ser la suma de cada una de las intensidades que circula por cada uno de los bombillos. Eso indica en la parte de circuito. Aquí tenemos un pequeño diagrama, ¿no? ¿Verdad? Aquí están conectados diferentes elementos. Estas son cargas, también conocidos. Tenemos un motor, un cautín, una licuadora y una lámpara, ¿no?
Al momento de alimentar este circuito, completarlo, permite el funcionamiento de cada uno de estos elementos. Vamos a ver qué más. Bueno, esta se ve en circuito. No voy a parar por aquí. Los valores equivalentes ya vieron también. Ya este concepto es muy importante. ¿Quién me lee este concepto? Lo que es la potencia. Yo, profe, yo. Sí, siga. Ya, la potencia eléctrica es la cantidad de energía consumida por una vivienda o por una empresa, o suministrada por una central eléctrica, por una unidad de tiempo. Si comparamos la energía eléctrica con el agua, la potencia sería la cantidad de litros por segundo que salen de un reservatorio. Los equipos han sido diseñados y dimensionados para que funcionen con una determinada potencia. ¿Sigo, profe? Siga. Ya. Una determinada potencia de forma práctica. Vemos que las redes eléctricas entregan energía a nuestras casas y los equipos que tenemos en nuestros hogares. La consumen. En Perú, la tensión establecida es 220 voltios. Este es un dato considerado por los fabricantes para la producción de todos los equipos eléctricos como televisores, DVD, radios, computadoras, refrigeradores, planchas, etc. Cada equipo tiene una placa en la que se especifican sus características eléctricas de funcionamiento. Ya, este concepto es clave en lo que es instalaciones, lo que es la potencia. ¿Sí? La potencia es lo que consume cada elemento. Si ustedes van, cualquier tipo de elemento que tengan en su vivienda, que sea eléctrico, ya sea el televisor, la nevera, la computadora, ven a la parte que indica la placa, ahí indica la potencia que consume. ¿Sí? Esto es lo que cobra la empresa, lo que sale a la planilla, la cantidad de potencia que consume su vivienda en un determinado tiempo. En este caso sería mensual. Mientras mayor potencia, mayor va a ser el valor que le sale a la planilla. En la actualidad existen equipos eléctricos que consumen menos potencia, que se conoce como equipos eficientes, que tienen una etiqueta en la parte frontal, no sé si han visto, que indican, por ejemplo, la A en verde, que indica que ese equipo es 100% eficiente. Entonces, este concepto es clave. Ya más adelante vamos a hacer cálculo de potencia en vivienda, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la placa de un motor. Y aquí, por ejemplo, indica que la potencia de este motor es 0.746 kilovatios, ¿no? Aquí trabaja con 3 tensiones. Puedo alimentar a 220, 380 y 440 voltios. Depende del tipo de conexionado que llega a ese motor, según normativa IEC. Tiene 4 polos y una frecuencia de 60 Hz. Aquí dicen que en casi todos los equipos electrodomésticos la potencia eléctrica se expresa en watts o kilovatios. Estas son las unidades de medida. 1 kilovatio tiene 1000 vatios. Y en máquinas especiales, por ejemplo, los motores que son que tienen la vivienda, los motores de las bombas para sistema de bombeo, son en HP. Hay un HP, 2 HP, medio HP, que son los caballos de fuerza. Esto aquí es fuerza eléctrica. Y un HP equivale a 746 vatios, que ya veremos ya mismo, ¿no? Un watt o un vatio es igual a 1 voltio por 1 amperio. Esta es la fórmula de la potencia.
el voltaje por la intensidad, ¿no? P es la potencia consumida en vatios, B es el voltaje de alimentación y I la intensidad o el amperaje que circula por ese circuito. Bueno, esta ley lo veremos el día de mañana y ya haremos ejercicio con esta fórmula que creo que ya vieron antes, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? ¿O pregunto yo? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Bueno, entonces yo pregunto. Profe, repita de nuevo la pregunta que la escuché entrecortado, se escucha acá. A ver, voy a hacer una pregunta en base a lo que hemos visto hasta aquí. ¿Cuál es el tipo de energía principal en que se transforman los demás tipos de energía? Por ejemplo, la mecánica, la hidráulica, la biomasa. ¿A qué tipo de energía se transforma? Eléctrica. Ya, la eléctrica. ¿Qué es la potencia? Es la carga, ¿no es? No. La carga es donde va conectada a la fuente de alimentación, que puede ser un foco, un motor. Es el voltaje multiplicado por la intensidad. También, sí. ¿Cuántos vatios tienen 5.2 kilovatios? 5200. 5.200. Bueno, creo que está entendido. Solamente es un concepto básico. Ya en la siguiente clase veremos un poco de cálculo en base a esta fórmula. Ustedes ya vieron ley de Ohm, me imagino, porque si vieron circuito vieron ley de Ohm. Y haremos ir haciendo ejercicio para ya avanzar a lo que es cálculos en viviendas, ¿no? Si está todo claro, el tiempo ya se va a acabar. Sería solamente esto por el día de hoy. Y nos veríamos el día de mañana. Pueden ir saliendo y que tengan buenas noches con todos. Gracias, profe. Y ese cuestionario que está en el aula virtual. Para el día jueves, en la hora de clase. Ah, ya, profe. O sea, lo vamos a realizar el día jueves a su hora de clase. Exacto. Ese es el objetivo. Ya, profe. Okay. Entonces, que tenga buenas noches, profe. Igual con todos, ¿no? Gracias, profe. Ya, profe, gracias. Hasta luego.